¿Qué significa la caída en las acciones de Netflix para la industria del entretenimiento, pero también para el marketing? El día en que Elon Musk casi se hace con el control de Twitter. ¿Cuáles son los 10 mandamientos para no perder la creatividad? ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas por rango de edad? ¿Una agencia tiene control de calidad ante el uso de influencers? ¿El desencanto de Spotify y de Meta por el social audio? ¿Por qué dejas de consumir cierto podcast? ¿Estadísticas de TikTok que vale la pena conocer? ¿El libro de papel tiene un boom gracias a TikTok? ¿Cómo la caída de Vine y de Mindy ayudaron a que TikTok tuviera éxito? ¿Qué dice Nielsen en su informe de marketing 2022? Y la universidad que ya dio su primera clase en el metaverso. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. con Armando Ruiz. Después de 2 semanas de descanso y con una gripe de perro, te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, TikTok e Instagram como Armando-MKT. Y si bien esta semana, o más bien estas 2 semanas, hubo algunas notas fuertes, particularmente lo de Netflix y la continuación de la telenovela entre Twitter e Elon Musk, lo cierto es que en cuanto a campañas, hubo algunas bastante notables, otras que prácticamente pasaron de noche y en patines, y creo que esto influye mucho el periodo vacacional. Antes de continuar, te quiero invitar a que escuches el episodio de Win Podcast, el podcast de entrevistas que tengo cada semana. Esta semana tuve como invitado a Alejandro Ramos. Él es creador de este programa de televisión que se transmite desde hace más de 20 años por Canal 5, que se llama Status. En caso de que no lo conozcas y te dediques al mundo del marketing, lo pasan todos los miércoles a las 12:50 de la noche en este canal, el Canal 5 de la Ciudad de México, y entrevista a gente que está en el mundo del marketing, de la publicidad, gente de organizaciones como la AVE, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, la IAB o la Asociación de Internet, y también con los representantes de varias marcas, de cadenas televisivas, de cadenas de radio, en el cual te hablan de las tendencias, de las campañas que están llamando la atención, cuáles son las campañas que han ganado premios, cuáles son las noticias que llaman la atención en el círculo publicitario de México. Y en el Win Podcast me di a la tarea de entrevistarlo, conocer cómo es emprender con contenidos profesionales, particularmente contenidos de nicho relacionados con mercadotecnia, comunicación y publicidad, cuando pues normalmente en televisión abierta se van con contenidos mucho más mainstream. Eso lo abordo en el episodio de esta semana. Busca en la plataforma que estés usando Win Podcast con Armando Ruiz y ahí vas a poder encontrar este episodio. Ahora sí, acompáñame a conocer qué pasó en el mundo del marketing desde la última vez que nos escuchamos. Update, ¿qué ocurrió en marketing esta semana? El pasado 21 de abril fue el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, y por ello algunos portales como el de Marketing Directo exploraron cuáles son las 10 lecciones para mantenerte creativo. Y es que hay que tomar en cuenta algunos elementos clave, como, de acuerdo con el Boston Consulting Group, el 75% de las compañías considera que la innovación es una de las 3 principales prioridades de gestión y 35% de estas empresas la clasifica por encima de todos los demás. Por eso, la agencia de branding Morillas ha querido elaborar un decálogo con las pautas que no deben seguirse para potenciar la creatividad. Por eso sacaron el no decálogo, 10 consejos para no prefabricar la creatividad y así favorecer que cada quien ponga sus propias reglas. La primera regla de este decálogo es: cultívate. Recuerda que no sabemos lo suficiente, así que procura conocer más de lo que sabías ayer. Segundo consejo: analiza. No entendemos de todo, así que profundiza y conceptualiza. No te quedes en un análisis simplemente superficial. Tercer consejo: sé auténtico. No te vendas para gustar a los demás. Sé la mejor versión de ti. Cuarto consejo: explora. No busques en ti, encuentra respuestas en todas las direcciones, especialmente en otros contextos, aquellos que están fuera de tu zona de confort.
Quinto consejo, ve sin miedo. No seas conservador, sé valiente. Lo que suele gustar a la primera no es original. Sexto consejo, desaprende. No te aferres a lo conocido. Desconoce los patrones establecidos y abandona zonas de comodidad intelectual. Séptimo consejo, salta al vacío. No te asustes, suelta todo lo que venga sin corregirte. Octavo consejo, comprueba. No des todo por bueno, verifica que la idea es original y que cumple. Noveno consejo, desarrolla. No lo hagas sin seguridad, aplícalo y ponlo a prueba tanto como puedas. Y el décimo concepto de ese decálogo es no hagas caso de los decálogos de creatividad. La creatividad no tiene método, es una actitud. Te voy a dejar este posteo completo de marketingdirecto.com en el hilo de Twitter que subo cada que sale un nuevo episodio. ¿Cuáles son las redes sociales más usadas por rango de edad? De acuerdo con el Pew Research Center, cuyos datos los recoge Flow in Data y se publican en la página de esta misma organización, las redes sociales que están en un montón de teléfonos, pues han experimentado muchos cambios. Particularmente Snapchat, TikTok y Reddit tratan de llegar a una audiencia más joven, mientras que Facebook es más común en los grupos de mayor edad. Sin embargo, aquí miden también una red social llamada Nextdoor, que ha llegado a algunos hogares. ¿Cómo van? Bueno, esta encuesta se hizo entre aquellos mayores de 18 años. Aquí me llama un poco la atención porque si se hiciera una encuesta entre, por ejemplo, los de 12 a 18 años, pues quizá encontraríamos una información muy interesante. Pero a fin de mantener de una manera ética y profesional este estudio, lo hicieron solamente con mayores de edad. En el grupo de los de 18 a 29 años de edad, en primer lugar está YouTube, en segundo Instagram, tercero Facebook, cuarto Snapchat y quinto TikTok. Twitter llega hasta el sexto lugar. En el grupo de 30 a 49 años, repite en primer lugar YouTube, siguen Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest y WhatsApp, llegando Twitter en séptimo lugar y Snapchat en octavo. En el grupo de 50 a 64 años también en primer lugar está YouTube, le siguen Facebook, Pinterest, LinkedIn, Instagram, WhatsApp y Twitter en ese orden. Y por último, el grupo de los de 65 años en adelante, la primera red social que utilizan más es Facebook, casi superando por poco a YouTube. En tercer lugar Pinterest, en cuarto Instagram, en quinto LinkedIn y en sexto WhatsApp. Con un detalle curioso, en este grupo de edad, Facebook y YouTube lo utilizan casi el triple o más de lo que utilizan Pinterest, Instagram, LinkedIn, WhatsApp y Twitter. Es decir, aquí sí hay una predilección por dos redes sociales por encima de todas las demás. Es decir, que se consumen de una manera mucho más fuerte. En el caso de los de 50 a 64, YouTube y Facebook lo consumen más o menos el doble de las otras redes. Mismo caso con los de 30 a 49. Pero en el caso de TikTok, pues está más fuerte en los de 18 a 29, mientras que en los de 30 a 49 está hasta el noveno lugar. Igual en los de 50 a 64. En todos estos está en noveno lugar. Por eso vale la pena preguntarnos si realmente no le estamos dando demasiada atención a una red que no está siendo consumida por la mayoría de la gente. Ucrania celebró la valentía de su pueblo, de los ciudadanos, con una campaña global de imagen. Sí, como si no tuvieran una guerra encima. El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania lanzó una campaña con el apoyo de la Oficina de la Presidencia, con apoyo de la agencia local Banda y que se difunde a través de la publicidad exterior. Esta campaña, que dice la valentía no tiene un color, tiene dos, en el cual utilizan el azul y el amarillo de la bandera ucraniana, mientras una voz en off menciona este eslogan, pues es una de las múltiples piezas de esta campaña que toma la valentía y el coraje de los ciudadanos para mostrar fuerza ante el invasor ruso y que este valor, esta valentía sea su principal argumento. De hecho, uno de los copies dice Be brave like Ukraine, es decir, sé valiente como Ucrania. Esta campaña se difundirá a escala local para ayudar a mantener la moral de los ciudadanos ucranianos y además estará en 15 países, entre los que se encuentran Canadá, Polonia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Austria y España.
Para su difusión en medios, la campaña cuenta con el apoyo de Dentsu, OMD y Publicis Group. Me llama la atención porque no me había tocado, al menos en el tiempo que llevo de vida, una campaña para levantar la moral de un pueblo en tiempos de guerra. Digo, sí hemos tenido muchas guerras y yo en el tiempo de vida sí me ha tocado ver varias, pero tener una campaña así que la leíamos en los libros de texto, ¿no? Que en la Primera y Segunda Guerra Mundial había este tipo de publicidad para levantar la moral de un pueblo. Bueno, ahora lo vemos de regreso. De acuerdo con una encuesta de Google Cloud, 58% de los ejecutivos a nivel global reconocen que su organización ha exagerado sus esfuerzos en materia de sustentabilidad. Esta encuesta se conoce como The Harris Poll. Realizó esta encuesta para su cliente Google Cloud sobre las estrategias de sustentabilidad de las empresas. Solo 36% de los encuestados aseguran que sus organizaciones cuentan con herramientas de medición. Esto se conoce como hipocresía ecológica o greenwashing. Imagínate que 58% de los directivos estén de acuerdo en que este problema existe y que muchos lo están utilizando. Llama mucho la atención. Esta encuesta se hizo entre 1.491 ejecutivos de 16 países entre diciembre de 2021 y enero de 2022, con lo cual se recoge su punto de vista sobre los esfuerzos de priorización. Por ejemplo, dedican aproximadamente el 10% de los presupuestos a esfuerzos de sustentabilidad y el 72% de los directivos confirman que asisten a 5 reuniones trimestrales centradas en esta materia. 63% de los ejecutivos están dispuestos a hacer crecer su negocio de una forma que sea sostenible para el planeta, incluso si significa menores ingresos en el futuro. Eso dicen. Y 36% de los encuestados aseguran que las organizaciones cuentan con herramientas de medición. Solo el 36%. Ellos buscan mayor transparencia y honestidad, aunque la falta de inversión en tecnologías adecuadas y el escaso conocimiento son barreras para adoptar un enfoque sustentable realmente confiable. Y sí, se habla mucho del greenwashing, de cómo muchos tienen esos informes de responsabilidad social, los números tan perfectos, tan inflados que parece que están cambiando el mundo ellos solos, ¿no? Pero no va por ahí, no podemos quedarnos solamente con que vamos a ponerlo en el informe y ya cambió. No, tenemos que ir un paso más adelante. Tal es el caso de Unilever, que no promoverá sus alimentos y bebidas entre los menores de 16 años. Esta decisión se tomó a nivel global y la medida incluye tanto medios tradicionales como redes sociales. Hasta ahora, la multinacional había puesto un límite para estas actividades a los de 13 años para abajo. Ahora será a los de 16 años para abajo. No hará promoción de los productos de alimentos y bebidas entre los menores de 16 años. Tomemos en cuenta que la famosa marca de helado del corazón, no digo el nombre porque en cada país tiene un nombre diferente. Aquí en México se conoce como Holanda, pero en otro lado se conoce como Frigo, en otro como Alheida, y depende mucho del país. Bueno, va para un público infantil, así que ya mencionaron que no harán comunicaciones de marketing para este público de población. Además, estas nuevas líneas de actuación implican que la compañía no solicitará ni almacenará datos de los menores de 16 años y que no trabajará con personajes famosos, influencers o estrellas de las plataformas sociales que sean menores de edad de ese rango o tengan su público principal en ese grupo. Además, Unilever va a informar a los influencers acerca de su nueva política y tratará de limitar el interés de los niños por el contenido que estos influencers generen. Hay que tomar en cuenta todas las marcas que llegan a tener, pero que ellos mencionan que van un paso adelante sobre esta regulación. Me parece que este es un muy buen paso para el tipo de marketing, hacerlo un poco más consciente sobre el impacto que tenemos en los menores de edad y tomar en cuenta que pues hay un rango de edad en el cual la mente pues suele ser muy influible o influenciable. Entonces, que una empresa tome este tipo de autorregulaciones antes de que llegue un agente externo a regularlos, me parece un giro positivo. Ojo, amantes de los videojuegos, Sony y Microsoft estarían planeando incluir anuncios en los juegos en formato free to play de PlayStation y Xbox, es decir, en aquellos juegos que puedes descargar y jugar gratis en la plataforma, van a tener cierta publicidad. Ahora,
El objetivo de estas compañías es que la publicidad se muestre de forma orgánica y sin afectar la experiencia, es decir, que no sea tan invasiva. En el caso de Sony, la publicación Business Insider menciona que Sony está llevando a cabo pruebas con partners publicitarios con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a incluir este tipo de anuncios. En el caso de Microsoft, Business Insider menciona que ya está identificando partners publicitarios para crear un inventario dentro de los juegos y colocar anuncios para de esta forma ofrecer espacio publicitario a las marcas y brindar vías de monetización a los desarrolladores. Uno podría mencionar que quizá es algo excesivo, que ya no puedes tener nada porque te van a poner publicidad. Bueno, a fin de cuentas son videojuegos gratis, ¿qué esperabas? Y no lo iban a poner solamente con un costo cero, no iban a ponértelo completamente gratis. Recuerden la máxima de radio, televisión y redes sociales. Cuando lo que recibes es gratis, el producto eres tú. Lo mismo aplica para los videojuegos. Lo importante aquí es cómo se va a ver y si la gente va a seguir consumiendo videojuegos a pesar de que tengan publicidad. A fin de cuentas, es gratis. Adobe por fin trae edición en tiempo real tanto para Adobe Premiere Pro como para After Effects. Gracias a la adquisición de Frame.io, Adobe Premiere Pro va a acelerar la parte de la edición colaborativa donde varias personas van a poder editar en tiempo real, y no solamente eso, sino colaborar en esta parte de la edición. También va a poder generar este tipo de edición colaborativa con hasta 2 usuarios en 5 proyectos concurrentes con revisiones ilimitadas, que también va a estar sujeta a aprobación de los usuarios que estén trabajando en esta edición, lo cual la parte de revisión y aprobación va a estar mucho más optimizada para que se acelere la transferencia de archivos y que lo puedas subir y compartir directamente en redes sociales. ¿Por qué estamos pensando esto? Bueno, principalmente por YouTube y por las plataformas de video vertical como TikTok o Instagram. Ya no podemos tener esa edición de video lenta, sobre todo si tienes al editor de video por un lado y el cliente o al director de cuenta en otro, y tienen que estar revisando el material para ver qué le cambian, qué le publican, qué le generan antes de que salga el visto bueno del proyecto final, y qué pasa si el cliente pide unos cambios de último minuto. Bueno, eso ya lo toma en cuenta Premiere Pro. ¿Cómo le fue a la campaña de Real Time Marketing de KFC en España y en qué consistió? Bueno, lo que hicieron como una campaña de marketing en tiempo real tuvo que ver con un fenómeno atmosférico que solamente ocurre en esa parte de Europa, que tiene que ver con la arena del Sahara y los vientos del Sahara. Lo que ocurre es que pues cada cierto tiempo los vientos mueven arena del desierto del Sahara, incluso a regiones como Madrid, lo cual pues deja lleno de tierra a los coches y les da una sensación justamente como de empanizado. KFC aprovechó el polvo sahariano de los coches. La marca eligió algunos coches al azar que estaban llenos de tierra y les marcó el logo de KFC, y mediante posteos en redes sociales invitaban a la gente a pues tomarle la foto a este logo de KFC que encuentran, ir a las diferentes tiendas que tienen en España, y si encontraban estos coches especiales les regalaban 2 tiras de pollo con el empanizado de verdad. Ellos mencionaban que no es broma y que los restaurantes ya estaban avisados de todo esto. Esto generó cerca de 3 millones de impresiones y 200,000 interacciones en Twitter en menos de 24 horas, siendo un muy buen elemento en cuanto a Real Time Marketing de KFC. Por supuesto que orillaba que la gente buscara este tipo de coche, les tomara fotos, lo compartiera y que lo hiciera viral. Y utilizando un elemento que pudo haber sido ahí perdido, pero también demuestra que no necesitas tener meses de planeación siempre y cuando la idea pueda ser lo suficientemente atractiva para el usuario. Bien ahí. Ahora vámonos al otro lado del espectro, y es que Burger King lanzó una campaña en Semana Santa que ganó muchas críticas negativas e incluso el llamado de sociedades católicas y curas de la Iglesia Católica para boicotear a Burger King. ¿Qué hizo la marca para ganarse la animadversión? No solamente de ellos, sino incluso de la industria publicitaria en ese país. Bueno,
la última campaña que buscaba dar a conocer sus hamburguesas sin carne, que estaban hechas a base de vegetales, sacaron algunos anuncios en las calles de España. Una decía: tomad y comed todos de él, que no lleva carne, 100% vegetariano, 100% sabor. Otra decía: carne de mi carne, y le tachaban las dos palabras que dicen carne, y dice vegetal de mi vegetal. Por supuesto, estas son referencias a las misas y a la famosa liturgia, donde dice: bueno, esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre, tomad y bebed todos de él, porque ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, si bien la creatividad en este país muchas veces la retomo para esto, y personalmente a mí me parece que no es tan ofensiva, pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Lo cierto es que esto generó una serie de críticas que incluso portales como Sataka o Reason Why generaron editoriales en las cuales mencionaban que no todo se vale y que hay que tomar en cuenta la sensibilidad de los públicos. Y es que particularmente en Twitter esto se volvió muy viral porque pues había muchas personas que no estaban de acuerdo con esto, particularmente líderes de opinión de la comunidad católica en España, que incluso lanzaron el hashtag boicot a Burger King. Por supuesto que esto no necesariamente afectó a los números de la cadena, pero llama la atención algo. Normalmente creemos que los países europeos son de los más avanzados, de los más liberales del mundo, pero bueno, a mí que me tocó estudiar ahí hace algunos años, lo cierto es que en muchas ocasiones, y hablando solamente de España, creo que a veces es mucho más conservadora que algunos países de Latinoamérica, como es el caso de México. Y creo que en este tipo de iniciativas es donde se ve realmente. Claro, habría que ver si algún día hicieran una campaña como estas, cómo la criticarían en México. Creo que también tenemos ahí nuestra buena dosis de mojigatería, pero definitivamente Burger King logró darse a conocer. Hay que tomar en cuenta que incluso el expresidente de marketing de Burger King, que salió en marzo de 2022, se desligó de esta campaña, dijo que no lo representa. Y bueno, ¿qué más va a decir? Lo cierto es que todo el mundo en ese país estaban hablando en plena época vacacional, en plena Semana Santa, de Burger King, gracias a esta campaña, que si bien no todo el mundo lo vio con buenos ojos, sí logró generar conversación. Para cerrar esta parte de marcas, el TEC de Monterrey da su primera clase en el metaverso y con esto se convierte en la primera universidad en México y una de las primeras en Latinoamérica que toma la decisión de dar una clase para ver cómo funciona el metaverso. Y es que el profesor Antonio Luis Juárez Negrete del Campus Querétaro fue quien trasladó su clase completa al metaverso durante el periodo escolar del pasado invierno, es decir, el que tuvo lugar de enero a febrero. Ya no es solamente una videollamada por Zoom, sino ya utilizar un nuevo periodo. De entrada fue en una plataforma llamada Tech Virtual Campus, un mundo 3D creado por la misma universidad donde los alumnos toman clases pero también conviven. Mencionó que los alumnos le comentaban que les gustaba aprender y tener esta vivencia cercana a la presencialidad. En aquel entonces todavía no volvíamos a las clases presenciales, así que ya al tener esa primera experiencia en el metaverso, pues solamente para ver cómo funcionaba y si en algún momento podía ser una opción a las clases presenciales o las clases por Zoom, pues ya tenemos un nuevo beneficio, un nuevo cambio. Por supuesto, esto solamente es a nivel experimento. Lo ideal es que más adelante pues tuviéramos quizá no una clase completa o una materia completa, sino algunos mini cursos que puedan conectarse los alumnos cada cierto tiempo con sus avatares y que esto pueda ser mucho más divertido. Vámonos a noticias de redes y comenzamos con TikTok. Y es que hace algunos meses te comentaba sobre Effect House, una plataforma para que la comunidad pudiera crear efectos visuales para la plataforma. Por fin, esta plataforma se ha abierto en versión beta para todos los usuarios. Y también pusieron una serie de reglas que busquen garantizar la seguridad de la comunidad. Así que sí, la aplicación de ByteDance ya lanzó esta plataforma para creadores, diseñadores y desarrolladores de todo el mundo, con la intención de invitarlos a imaginar nuevas fronteras para el universo de efectos de TikTok, que puedan crear sus propios efectos que sean inmersivos y dinámicos para los usuarios. Asimismo, los usuarios que utilicen TikTok van a poder saber
qué efecto fue realizado en Effect House, e incluso pueden ver el nombre del creador de ese efecto y enlazarse al mismo, como muchas veces ocurre con los audios, ¿no? Entonces la idea es que ya esto no caiga solamente en los programadores, sino que muchos creativos puedan crear sus propios efectos y que pues también programadores puedan poner su sello, ¿no? E incluso algunas marcas lo podrían llegar a hacer. Por supuesto, ya tienen ciertas normas para esto. Por ejemplo, no se permite la creación de efectos que promuevan la discriminación o los estereotipos negativos. Por eso dicen que por extremar precauciones es posible que algunos efectos como los que muestran alcohol no aparezcan en la bandeja de efectos. Bueno, ahí ya tenemos un primer cambio. Por otro lado, TikTok compartió nuevos tips para maximizar el contenido y cómo se desempeña este contenido dentro de la app. Que recomiendan así de bote pronto, esto lo pusieron en su business blog, en el blog de negocios de TikTok. Primero, que trates de utilizar la pantalla completa, la full screen, el 9:16, que luego pasa que alguien sube un video horizontal y se ve recortado de arriba y de abajo, entonces no se alcanza a distinguir. Utiliza toda la pantalla. También que grabes en alta resolución, en 720p, claro, eso depende del teléfono y de la calidad del teléfono. El tercer tip que dan es cuenta una historia corta. Aquellos que duran entre 21 y 24 segundos son los más efectivos y nunca te pongas por debajo de los 10 segundos. Y también haz algo de ruido, incluye audio de cualquier tipo, entre más relevante sea ese audio, mejor. Estos consejos se unen a los que habían compartido en 2020, entre los cuales figuran el ir completamente en video vertical, considerar todo tipo de estadísticas, no enfocarse solamente en los likes, ver aquellos posteos que tengan menos de 90 días, los más recientes. También que postear más no va a impactar en el reach, es decir, no trates de saturar de videos a la gente y mantén a la gente viendo. Si ya empezaron a ponerte atención, dales más razones para que vuelvan a estar contigo. Y te voy a dejar el análisis que puso Social Media Today para que le pongas más atención sobre cómo hacer videos de TikTok cada vez más efectivos. Por cierto, hablando de hacks, en un par de semanas en Win Podcast voy a tener a una TikToker, a Ann Sainz, que ella tiene 250,000 seguidores en su canal de TikTok. Ella creció mucho en cuanto a la pandemia y comparte algunos hacks para que puedas hacer más atractivos tus videos o más eficiente tu canal de TikTok. Y pondré algunos de los descubrimientos clave que ella nos comparte en este episodio de Marketing para Llevar, que creo que va a ser por ahí del 171, 72, ya veremos. Vámonos con lo que trae Meta, la empresa antes conocida como Facebook. Y ahora no vamos a hablar de crisis, ya. No es posible que Facebook tenga una crisis tras otra. Vamos a comenzar con lo positivo. WhatsApp va a lanzar las famosas communities, que es algo que ya le estábamos dando seguimiento desde hace mucho tiempo. Chats grupales más estructurados con controles administrativos. Es decir, lo que ya está haciendo Telegram desde hace mucho tiempo. Claro, esta característica había estado en desarrollo durante mucho tiempo y por fin, de acuerdo con TechCrunch, ya hay un primer acercamiento. De hecho, ya hay algunas opciones como llamadas grupales desde 32 personas o reacciones con emojis, así como herramientas de moderación y que puedan ayudar a los administradores a mantener controlados sus grupos, entre otras cosas. Así que sí, por fin llegan los grupos a WhatsApp. Creo que ya se habían tardado. Es importante que no solamente sea una app de mensajería, sino que también puedas crear comunidades, que sea una auténtica red social, que sirva para comunicar. Sí, hay gente que lo usa para compartir stickers, memes, bromas, quedar con amigos e incluso vender. ¿Por qué no ya hacerla una red social en forma? Entre las otras cosas que Meta dio de qué hablar en estas últimas semanas, también hay algo no tan bueno. CNET mencionó que los planes de Meta para el metaverso no son los mejores para la Creator Economy. De hecho, para cualquier venta, como por ejemplo los famosos NFTs, Meta busca cobrar una cuota de 47.5%, casi 50% le van a cobrar a los creadores por las ventas y las ganancias que ellos generen en este metaverso. Sí, sabíamos que
esto de crear el metaverso y anunciarlo como muy platillo, pues no iba a ser gratis y que no iban a ser hermanitas de la caridad, pero 50%, eso puede ser un problema. Esto lo están aplicando para Horizon Worlds, esta plataforma de VR que antes se conocía como Oculus, de la plataforma Oculus, pero si bien actualmente no son solamente NFTs, también, por ejemplo, para comprar skins, para comprar ciertos uniformes para tus avatares, van a llegar a cobrar esta comisión. Entonces, que lleguen casi al 50%, pues haría más difícil que un creador decida monetizar por ahí. Y si ven que hay otra plataforma que ya se lance, por ejemplo, un Fortnite o un Second Life o incluso Animal Crossing y te cobra menos fee para esto, pues lo más probable es que se vayan para allá. Para cerrar esta parte de los contenidos enfocados en Meta, el portal Leaderblog sacó un ranking de los mejores tipos de posteos de Instagram. ¿Cuáles te generan mejor engagement? ¿El carrusel, las imágenes o el video? ¿Qué es lo que mejor funciona? La gente del blog utilizó data recopilada entre el 1 de enero de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Analizaron más de 44 millones de posteos en el feed de Instagram. En este caso no incluyeron Reels porque todavía no estaban disponibles en aquel entonces. Y descubrieron varias cosas. Primero, los posteos con carrusel tienen el mejor engagement rate de todo tipo de posteos. Es el que le funciona mejor con el 3.11%. Las imágenes tienen algo ligeramente mejor al video, es decir, en imágenes tienen un engagement rate del 2.76 y el video de 2.60. En una conclusión rápida se podría decir que el carrusel funciona mejor que las imágenes fijas o el video, quitando Reels obviamente. Pero el equipo de investigación se pregunta si esto siempre fue así. Entonces hicieron una comparación con los números de 2020 y 2021 y han encontrado que el engagement rate ha caído de manera continua en una pendiente fija durante los últimos 3 años. Por ponerte un ejemplo, el carrusel tenía un engagement rate cercano al 4.4%. Ahora tenemos algo similar al 2.9%. En el caso del video estaba por el 3.9% y ahora está alrededor del 2.6. Y en cuanto a imagen, estaba por el 3.6, ahora está por el 2.1. Estamos hablando del engagement rate promedio de 2020 a 2022 y en esto estamos mencionando que Instagram está generando cada vez menor engagement con los posts del feed. La razón, según ellos, Instagram Reels. Al meterle tanto apoyo, tanto enfoque en que los Reels ocurran, en que le puedan ganar a TikTok, pues esto va en detrimento de los otros formatos, en los cuales pues ya no vas a generar tanto engagement porque pues el algoritmo va a hacer que los Reels obtengan mayor visibilidad. Las buenas noticias de esto, bueno, todos estamos en el mismo bote, lo que dicen por ahí, mal de muchos consuelo de tontos, o al menos esto es lo que creo de esto. Los investigadores de Leaderblog dan algunas recomendaciones. Una de ellas, lánzate a crear Reels. Si aún no lo has hecho, este es el mejor momento para empezar. Segundo, contenido generado por el usuario. Es decir, si no estás listo para saltar a enfrente de la cámara, trata de hacer que la comunidad te ayude y también invierte más en storytelling. Recuerda, no es solamente argumentos de venta, trata de crear una historia. ¿Por qué el carrusel funciona mejor que los otros dos? Por una razón muy sencilla, porque pasas más tiempo haciendo scroll entre las diferentes fotos del carrusel. Es decir, tan solo por ver más de una imagen y irlo cambiando ahí en el carrusel, pues vas a tardar más tiempo, lo cual genera un engagement rate mayor. Parece algo obvio, pero definitivamente tiene su sentido. De hecho, ellos incluso dan tips de 3 formas para crear postos de carrusel importantes que sean generadores de engagement. Por ejemplo, cómo combinarlo con contenido generado por el usuario, cómo usar un photodump, es decir, poner varias fotos como parte de esto, que por ejemplo los de tu viaje, puedes poner varias fotos ahí, o poner un behind the scenes, un detrás de cámaras, en lugar de poner varios posteos, poner un carrusel con varias imágenes detrás de las escenas o detrás de cámaras en un solo post.
Este estudio me gustó mucho y también te lo voy a compartir en el hilo de Twitter. Una de las redes que llamó más la atención esta semana es Spotify. Y no solamente por lo que ocurrió esta semana. Bueno, vámonos a lo que ocurrió desde la semana pasada. Primero, Spotify cambió el nombre de su copia de Clubhouse llamada Green Room. Ahora le cambió el nombre a Spotify Live. No lanzaron un comunicado oficial de esto, simplemente vimos que ya lo fueron cambiando. Y bueno, ahí siguen queriendo hacer que ocurra, todavía no lo mueven a la app principal, todavía confían en que pues la gente va a bajar dos apps de la misma compañía, como ocurre con Facebook y el Facebook Messenger, o como lo intentó hacer Foursquare cuando sacó Swarm. No sé si le vaya a funcionar. También lo hizo Instagram cuando sacó Boomerang y cuando sacó Layer, me parece que era. Ese donde podías crear mosaicos de imágenes para tu Instagram, que al final lo tuvieron que descontinuar. Este tipo de acciones nos habla de que pues están algo descontentos con la manera en que se ha estado desarrollando el social audio, cómo se convirtió esto en una promesa sin cumplir. Me tocó la semana pasada que andaba de viaje escuchando el podcast de David Arraez. Él hizo un análisis en su podcast, llamado Ciberdiario, sobre cómo fue el boom de Clubhouse a principios del año pasado y todo el mundo sacó sus copias, ¿no? Había desde las clásicas copias que hizo Meta y Spotify, obviamente están los Twitter Spaces, pero había cosas tan raras como una que tenía Jay Leno entre el talento, y hay otro incluso un gurú indio, ¿no? Lo que él llegó a ver es que de las 32 apps que él había visto en un principio, pues 9 ya habían cerrado en el último año porque no se consideró rentable el mantener a la app con vida, ¿no? Y es algo que ya está viendo Spotify, de que sí, es una moda, pero si no le das algo a los usuarios con el que trabajar, esto no puede funcionar. Y a esto vamos a regresarnos un poquito con lo que mencionaba Meta. De acuerdo con un informe de TechCrunch, Facebook está perdiendo interés en sus planes de podcast. ¿Te acuerdas que, pues, que será hace como unos 5 o 6 episodios te mencionaba que Facebook había sacado incluso un manual para podcasters? ¿Qué pasaba si querías entrar a publicar tu podcast en Facebook? Recordemos que hace un año, en abril de 2021, Facebook anunció esta suite de nuevos productos de audio, como el soporte para podcast y el Meta Live Audio, ¿no? Que mencionaba esta tendencia de subirse a la ola del social audio. Ahora, un año después, de acuerdo con información de Bloomberg, bueno, ya se está perdiendo este interés de la marca, de la compañía, por toda la parte de podcasting y audio, y están buscando nuevos enfoques para buscar otras oportunidades con partners en el mundo del podcast. Por ejemplo, eventos en el metaverso o e-commerce. Es decir, van a darle prioridad a los proyectos de video corto. Es decir, los Reels. Se van a enfocar más en la competencia que tienen contra TikTok que en la competencia que tienen contra Clubhouse. Así que el audio va a ir a un segundo término, pero no se quedan las cosas ahí. Recordemos que también tenían, en el caso de Spotify, tenían un fondo para los creadores, el famoso Creator Fund para Green Room. Y bueno, Spotify también ya anunció que canceló este fondo, que ya no le va a dar esta opción para los creadores, que es algo que estamos viendo como un efecto muy rápido, previsible. Sí, se veía que esto no iba a durar, pero fue muy corto lo que duró. Recuerda que muchas empresas de redes sociales empezaron a crear estos fondos, los Creator Funds, para que más creadores de contenido se animaran a llevar sus conceptos a esas plataformas. Pero pues no puedes vivir así por siempre, sobre todo si no hay un modelo de negocio que lo permita monetizar. Sí, vas a dedicar 20, 40 millones de dólares a esto, pero ¿cuántos se van a ver beneficiados y durante cuánto tiempo? ¿Cuántos van a jalar otros usuarios? ¿Y qué pasa si todo el mundo está haciendo lo mismo? Por supuesto que hubo muchos que se animaron a volverse partners. En el episodio pasado te contaba el caso de Instagram, que los creadores experimentaron recortes de hasta del 70%, pues porque el fondo de creadores no les iba a dar para más. Así que Spotify pues también hizo este recorte de su Creator Fund, y yo creo que es uno más de los que veremos en los próximos meses.
Para cerrar las notas de Spotify, por fin ya llegaron los video podcasts a Spotify y están abiertos para monetizar y todos los creadores se van a poder subir, ojo, en Estados Unidos. Si tú ya tienes tu video podcast y quieres encontrar las formas de monetizarlo, bueno, de momento solamente lo vas a poder hacer en Estados Unidos. Yo creo que como una forma de irle midiendo el agua a los camotes para ver cómo les va a funcionar. De hecho, ya algunos se están uniendo vía Anchor, esta plataforma para crear y subir podcasts que también te permite administrarlos y en ocasiones llegar a monetizarlos. Así que bueno, ya por fin tenemos los podcasts de video como los tenía Apple Podcast. Por último, en el blog de Spotify lanzaron respuesta a una duda que muchos podcasters habían externado, pero no habían encontrado respuestas. ¿Cómo se curan los podcasts para el home? ¿Cómo sabemos qué criterios utilizan los editores para saber qué podcasts van a aparecer ahí? ¿El proceso es arbitrario? Bueno, mencionan que no, que tienen un equipo editorial de podcasts en Spotify que te ayudan a elegir cuáles son los principales. De hecho, en este posteo del blog ya llegan a mencionar cuáles son los criterios que utilizan. Tomemos en cuenta que el homepage de los podcasts es donde van a poder ver cuáles son las selecciones del editor de los mejores episodios de los podcasts más escuchados en las categorías que sean trending. En este caso, eligen aquellos episodios que tengan que ver con temas de mayor importancia para las audiencias. Ellos mencionan que sería abrumador para los que se dedican a escuchar podcasts en el equipo editorial, pues estar viendo episodios de millones de podcasts en todo Spotify. No, ellos mencionan que su meta es encontrar los mejores podcasts de todos los géneros y formatos para todas las identidades. Quieren ayudar a los escuchas a navegar el mundo a través de el aprendizaje, la conexión y la comunidad. Y por eso se dedican a curar esto. Sin embargo, aquí tenemos pues los clásicos bias, los clásicos sesgos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues por un lado es un equipo limitado, no puedes encontrar decenas de personas aquí, son muy pocos. Segundo, pues están limitados con cuestiones del idioma o cuestiones culturales o de sus propios gustos personales. Entonces puede que haya un podcast que fuera de su burbuja, fuera de su círculo social, sea trending topic, pero ellos no lo saben. En este blog mencionan cómo funciona el proceso de selección. De entrada mencionan que el equipo editorial consiste en varios consumidores voraces de podcasts y el equipo tiene diferentes fuentes y métodos para encontrar los podcasts que van a considerar, incluyendo los pitches con los creadores, los newsletters sobre podcasting que les llegan por mail, las redes sociales, las networks y los estudios que siguen, así como las recomendaciones que llegan a tener. Por supuesto, también recomiendan cumplir ciertas características para llamar su atención. Por un lado, que los enganche desde el principio y que les den una razón para seguir escuchando, que tanto los eduquen como los entretengan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con narrativa, periodismo de investigación, que sea auténtico, que sea inclusivo, que los ilumine y que los lleve por una buena conversación, que sea consistente en cuanto al tema y a los valores de producción, que también tenga algunos twists, algunas sorpresas inesperadas, como por ejemplo los podcasts de True Crime, o que también estén basados en la personalidad del podcaster, que tengan buena química entre los hosts, que tengan bien elaborada su investigación y que tengan un buen rango de voces, por ejemplo los que tienen que ver con noticias y política, ciencia o historia, que también puedan tener una buena experiencia de escucha y que también experimenten con los formatos. Ellos mencionan que todos los creadores pueden ser tomados en cuenta, pero de nuevo, esto lo hacen en el equipo de Spotify. En inglés vamos a ver cómo funcionaría en español, donde también tenemos una comunidad de escuchas de podcast bastante buena, bastante nutrida. Vámonos a otras redes. Snapchat hizo alianzas con más de 40 newsrooms, es decir, salas de noticias o empresas que se dedican a generar noticias para un producto automatizado, un nuevo producto automatizado que se va a llamar Dynamic Stories, que va a permitir a las organizaciones que publican noticias actualizar rápidamente sus feeds y mantener al público informado. Algunas empresas que se han convertido en partners incluyen a CNN, ESPN, Insider, Axios, The New York Post, The Washington Post, The Wall Street Journal, TMZ, Vice y más.
En otros países va a estar UK Femme, Food Mercato, Le Figaro, Marie Claire, Paris Match, GQ India van a tener estas opciones. Esta opción de Dynamic Stories funciona con los feeds RSS, que es la manera en que tú te notificas de cuando sale un nuevo podcast. Es decir, leen el archivo XML del RSS y cuando sale un nuevo episodio, este feed se actualiza y puedes descargarlo o escucharlo. Lo mismo va a pasar con estas stories, es decir, ellos van a actualizar sus videos de noticias en el feed y simplemente lo que va a hacer Snapchat es jalarlo en su pestaña de Happening Now, es decir, lo que está ocurriendo ahora, lo cual hubiera sido una gran idea en 2017 cuando Snapchat aún era relevante. Bueno, hoy en día lo sigue siendo para muchas personas, pero siento que esto llegó demasiado tarde y no solamente eso, Instagram se lo puede copiar otra vez. Zoom, esta aplicación que nos ha dado muchos dolores de cabeza, pero también grandes momentos en los 2 últimos años, por fin sacaron una Green Room virtual. ¿Qué es una Green Room virtual? Bueno, es básicamente un backstage virtual, una sala aparte en la cual, pues, ¿qué tal si vas a ir a dar una clase? ¿Qué tal si te tienes que preparar en lo que se conectan todos los demás y no quieres estar ahí presente con tu carota o que al menos vean que estás conectado? Bueno, mediante esta opción vas a poder estar aparte y eso te sirve para preparar tus notas, mentalizarte, agarrar valor e incluso tener meetings aparte del webinar o de la sesión que vas a tener. Es decir, va a tener un backstage virtual, que también se conoce como el Green Room, que le permite a panelistas, speakers y staff de producción estar behind the scenes, es decir, detrás de cámaras. Además, van a poder estar ahí sin que estorben mucho mientras ven el evento. Es decir, tú puedes tener a tu staff también ahí en las sombras viendo qué ocurre y te pueden apoyar en algún momento. Incluso pueden chatear sin necesidad de que su chat sea parte del chat público de la sesión. Pueden responder preguntas de los asistentes e incluso practicar las presentaciones antes de que esto surja. Bien por Zoom, creo que si bien lo necesitábamos desde hace mucho tiempo, no sabíamos cómo hacerlo y creo que ya está. No sé tú, pero desde hace mucho tiempo en cuanto a influencers, me parece que Instagram es quizá la red social más falsa que me ha tocado. ¿Por qué? Porque siento que TikTok es todo lo contrario. Creo que TikTok es la más neta. La gente se graba en pijama, en sus casas, con su cuarto, que puede estar bonito o feo, como llegue a surgir, pero suelen ser más auténticos. En cambio, Instagram siempre ha sido como la red donde todo el mundo se pone filtros, donde te ves súper fake, donde te puedes ver incluso con una cara que no es la cara con la que te ven en la vida real, y que eso ya se ha visto en varios estudios, puede afectar las percepciones de autoestima de varias personas, particularmente las más jóvenes. ¿Y qué están haciendo las agencias y las marcas? De momento no mucho, pero en Gran Bretaña ya surgió la primera agencia que le puso un alto. Ogilvy UK, y no es cualquier agencia, es Ogilvy, anunció que ya no va a trabajar con influencers que distorsionen o retoquen sus caras o cuerpos en cualquier tipo de campaña para la marca. Esto como parte de los esfuerzos de la agencia para combatir los daños sistémicos o sistemáticos a la salud mental. De acuerdo con información que le dio en el portal de Drum, el director de influencers de Ogilvy, Rahul Titus, dijo que el influencer marketing se supone que debe ser auténtico, debe ser el lado auténtico del marketing, pero ahora se ve tanto contenido que está tan posado, tan falso, que puede ser incluso dañino para cualquiera que esté viendo en redes sociales. Esta política va de acuerdo con los reviews, las revisiones que está haciendo el gobierno de Gran Bretaña para, digamos, combatir este tipo de imágenes con caras o cuerpos alterados que pueden llegar a afectar también la manera en que los jóvenes perciben sus propias caras o cuerpos. Incluso esta revisión del gobierno de UK le pide a los influencers que pongan un aviso en el cual se menciona que el contenido ha sido cambiado, ha sido modificado, que no es el contenido original, que no son sus caras, que no son sus cuerpos. Y el que ya haya una empresa grande, una agencia grande que tome cartas en el asunto es una muy buena noticia.
¿Qué es lo que hace que abandones un podcast, que lo dejes de escuchar, que le quites tu amor? Esto lo trae la encuesta Ofcom de podcast en Gran Bretaña de 2022, que nos da una idea de cuáles son las principales razones por las cuales un podcast lo podemos utilizar, lo podemos escuchar, pero también lo podemos llegar a dejar. Ojo, estos con números de la Gran Bretaña. De entrada, el 4% de los encuestados dice que escucha podcast varias veces al día. 6% que lo escucha una vez al día, 8% varias veces a la semana, 7% una vez a la semana y 5% dice que varias veces al mes o otro 5% una vez al mes. Todavía es un público muy de nicho. De nuevo, con números en UK. ¿Cómo se identifican en cuanto a sexo? El 51.9% de los escuchas son hombres y el 41.1% son mujeres. El rango donde tienen más escuchas es entre los de 25 a 34 años, que son el 30.8%. Le siguen el de 35 a 44 años con el 22.6%. Luego el de 18 a 24 años con el 17.2%. Y al final el de 45 a 54 años, que son el 13.2% de los escuchas. Ahora vamos a lo que nos truje. ¿Por qué la gente deja de escuchar el podcast? La mayor razón la da el 34% de la gente. Dice, no puedo encontrar podcasts que me interesen. Es decir, puedes estar suscrito, pero ya no son los temas que te interesan. 29% dice, no tengo suficiente tiempo para escuchar podcasts. El 14% dice, encuentro el escuchar a los podcasts inconveniente. A lo mejor por sus cambios de hábitos también. Ya no tienen opción para escucharlos. El 5% dice, solía escucharlos cuando estaba viajando o iba al trabajo, pero ahora trabajo más desde casa. Eso le pasó, por ejemplo, a algunos podcasts como el de Dispara, Margot Dispara, que cuando la gente se trasladaba, que hacía 1 hora, 2 horas al trabajo, pues se puede echar el capítulo completo. Cuando trabajaban desde casa ya no tenía tanto atractivo, ¿no? Y el 4% dice, solía escucharlos cuando estaba en el gym o cuando hacía ejercicio, pero no he hecho tanto ejercicio tan seguido. Es decir, también por el confinamiento ya no los han escuchado. También les preguntaron a los que nunca habían escuchado un podcast, ¿por qué nunca se han dado la oportunidad? ¿Por qué nunca lo han escuchado? El 51% dijo pues que no estaba interesado, nunca le interesó escuchar un podcast. El 20% dice que no sabe cómo acceder, cómo tener acceso a estos podcasts. El 15% no sabe ni siquiera qué son los podcasts. El 15% dice que no le gusta escuchar contenido hablado. El 13% dice no tengo suficiente tiempo. El 11% no hay podcasts que consideren interesantes según ellos. Y el 6% que no tienen un dispositivo apropiado para escucharlos. También les preguntaron dónde escuchas que surgieron nuevos podcasts, ¿dónde te enteras de que surgen nuevos podcasts? 31% dice que en redes sociales como Facebook o Instagram, 30% en el boca a boca, word of mouth, es decir, te lo recomiendan amigos o familia, 21% se entera en la plataforma que usa para escuchar podcasts, por ejemplo Spotify, 18% por menciones o entrevistas en programas de radio, 15% por menciones o entrevistas en programas de televisión, el 11% en otros sitios web, el 8% en publicidad en televisión, por ejemplo trailers o anuncios, 6% por periódicos, 5% por revistas, así que ahí podemos encontrar cuáles son las maneras en las que se enteran. ¿Qué es lo que suelen hacer cuando escuchan podcast? El 53% dice cuando estoy en casa relajándome, 41% cuando hacen cosas de la casa, trabajo de la casa, el quehacer, limpiar, cocinar o hacer jardinería, ese soy yo. 38% mientras está caminando, también soy yo. 35% cuando viajan en coche, a veces 30% cuando están en transporte público, 28% cuando están en la cama o antes de irse a dormir, 21% mientras hacen ejercicio, 20% mientras están en el trabajo, incluyendo trabajar desde casa, 16% cuando quieren volver a dormir, 9% lo escucha mientras está haciendo cycling, mientras estás en la bicicleta, y el 7% mientras están en la escuela. Por último, también les preguntan ¿por qué escuchas podcast? Aquellos que escuchan podcast, ¿por qué razón lo hacen? 57% lo dice por entretenimiento, es su principal razón.
48% dice para aprender algo nuevo o mejorar su entendimiento de algo que ya conocían. 39% dice para relajarme, 32% para pasar el tiempo, 26% para escuchar algo de fondo mientras hago otras cosas, 26% para tener un consejo práctico, 23% para sentirse mejor, 21% para tener algo de qué platicar con los amigos y familia, 19% para enterarse de las noticias, 18% para tener compañía, 14% por hábito, 7% para descubrir nueva música, o 5% dice porque alguien más lo eligió. Así que te voy a dejar este estudio que está en el portal de adambowie.com, la encuesta Ofcom de escuchas de podcast en Gran Bretaña en 2022. Spotlight, temas para dar seguimiento. Nielsen, esta empresa de investigación, ha publicado su quinto informe de marketing que por primera vez es de ámbito mundial. Este estudio se llama Era of Alignment, traducido como la era de la alineación, y que va por la quinta edición, la primera vez que se hace en una escala mundial. ¿Cuál fue su principal descubrimiento? Que la necesidad de reforzar e incrementar la notoriedad de las marcas es la principal preocupación de directores y responsables de marketing. Otra prioridad que tienen es medir las audiencias de una manera más holística y precisa. También poner en práctica de una mejor manera el propósito de marca. También hay que tomar en cuenta que muchos se preocupan por estos tiempos de inestabilidad política, también de algunas variantes como el aumento de la inflación, los problemas en la cadena de suministro, la explosión de la oferta de medios. Ahora tenemos más medios que nunca antes en la historia, también los procesos de transformación digital y el persistente estado de frustración general que se arrastra como consecuencia de la pandemia. Para este informe se recogieron opiniones de 1943 directivos de compañías de los siguientes sectores: automotriz, finanzas, gran consumo, tecnología, salud, farmacia, viajes, turismo y distribución. La encuesta se realizó entre el 2 de diciembre de 2021 y 12 de enero de 2022, con una buena distribución de regiones. Por ejemplo, de estos 1943 directivos, 510 fueron de Asia-Pacífico, 464 de Europa, Oriente Medio y África, 531 de Norteamérica y 438 de Latinoamérica. Descubrimientos importantes: número 1, que quieren adquirir nuevos consumidores y retener a los existentes, y para eso la notoriedad es importantísimo. ¿Cómo incrementan sus presupuestos? La mayoría están incrementando presupuestos en social media, display, video y plataformas digitales. Ahí es donde están poniendo más inversión. ¿Cómo perciben la efectividad? En los medios tradicionales, el primer lugar se lo lleva la televisión y los exteriores. Son aquellos donde tienen mayor confianza. Es decir, los que le generan mayor confianza. Le siguen la prensa y el correo directo, el cine y la radio. Otro descubrimiento tiene que ver con los datos. Solo 26% de los encuestados están totalmente de acuerdo de que confían en los datos de la audiencia, es decir, confían en lo que le proporcionan. 69% de ellos, de los encuestados, creen que los datos propios, los que recaudan por su propia cuenta, son importantes para el éxito, es decir, no datos de terceros, datos de primera mano. 52% de los consumidores, de acuerdo con este estudio, compran marcas que a la vez apoyan causas que a ellos como consumidores les preocupan o importan, y 36% esperan que las marcas que compran apoyen algún tipo de causa. La confianza en la marca es asimismo un factor de compra importante. También es importante que la marca denote diversidad, igualdad o inclusión. Esto es muy importante para el 68%, al igual que las causas sociales. Sí, podemos ver que no solamente la parte de notoriedad, sino también de reputación y los canales que utilizan son importantes de acuerdo con este estudio de Nielsen, pero algo que puedo notar aquí es que Nielsen se está quedando muy atrás en cuanto a medición de plataformas digitales. Se queda muy casada con medios tradicionales y quizá, bueno, ahí surgió, pero si toda la inversión, o al menos buena parte de la inversión, más de la mitad, se está moviendo a plataformas digitales, ¿por qué no están ahí?
más de 40 estadísticas de TikTok que tienes que saber sí o sí. Esto lo trae el portal Search Engine Journal y pues hace referencia a lo que tenemos que saber de TikTok y cómo ha probado ser la plataforma donde ocurre realmente lo viral. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, que tiene más de 1,000 millones de usuarios activos al mes. Eso ahí lo tomamos en cuenta. Fue la app más descargada tanto a nivel mundial como en Estados Unidos en 2021. Actualmente tiene más usuarios de la generación Z que los que tiene Instagram y espera que supere a Snapchat en 2023. Los usuarios de UK, de Gran Bretaña, pasan más tiempo en la plataforma, 27.3 horas al mes. Los Estados Unidos pasan 25.6 horas y los canadienses 22.6. 64% de los usuarios globales dicen que pueden ser ellos mismos en TikTok. 53% de estos usuarios dicen que confían que otros sean sus yo's verdaderos, sus versiones más honestas en TikTok. 56% de los TikTokers dice que postean videos en la plataforma que no postearán en ningún otro lado. 59% dicen que sienten un sentido de comunidad cuando están en TikTok. 70% dicen que es una plataforma que recomendarían a otros. 78% dicen que las mejores marcas en TikTok son aquellas que comparten sus ideas y trabajan junto con usuarios. Y 44% quieren que el contenido de marcas sea divertido y entretenido. 35% dice que pasa menos tiempo viendo tele o contenido en video desde que están en TikTok. 41% de la generación Z dicen que han dejado de escuchar podcasts desde que se unieron a TikTok y 33% que mira menos televisión. 74% de los usuarios globales de TikTok dicen que el contenido de TikTok es único y diferente. 73% que encuentran una conexión más profunda con las marcas con las que interactúan en TikTok comparado con otras plataformas. 46% genera mayor engagement con el contenido de TikTok que con cualquier otro sin distracciones. 10.85 minutos es el tiempo promedio que le dedica una persona a una sesión de ver videos en TikTok, siendo la más engaging, la que conecta más de todas las apps de redes sociales, la que genera mayor engagement. Ojo aquí, 92% dice que después de ver un video en TikTok toman algún tipo de acción como darle like al contenido, compartirlo con amigos, seguir a la marca o buscar un producto para comprarlo. 60% dice que siguen marcas en TikTok. 50% de la generación Z dicen que siguen a un creador después de ver sus TikToks. 52% de los usuarios totales dicen que buscan productos para comprar en la plataforma. 67% dice que el contenido les ha inspirado a comprar incluso cuando no estaban buscando algo para comprar. Y en cuanto a campañas de marketing, el ROAS, es decir, el retorno de inversión publicitaria, es hasta 2 veces mayor que el promedio de otras redes sociales. Así que aquí tenemos una muy buena razón para estar en esa red social. Por supuesto, estas no son todas las estadísticas, te di las clave, pero si quieres conocer más, te voy a dejar el estudio completo en el hilo de Twitter. Un artículo que me llamó la atención esta semana es del portal Every.to, en el cual mencionan cómo las fallas de otras plataformas, particularmente la de Vine y la de Mindy, ayudaron a pavimentar el terreno para el éxito de TikTok, como una idea que fue fallida, no necesariamente porque la idea fuera mala, sino porque no supieron qué hacer con ella en su momento, pues nos dio ciertos aprendizajes por ella. Ahí aquí hacen un análisis sobre cómo Vine nos trajo toda esta parte de consumir videos uno tras otro, videos de 6 segundos. Sin embargo, cuando la compra Twitter, los dueños se van a los 2 años y pues acaba tronando eso. Sin embargo, ya había dejado un cambio, ¿no? Y esto afectó a la industria. De entrada, Vine introdujo el video en loop de 6 segundos. Esto fue en 2012. En 2013 Instagram lanzó su opción de videos de 15 segundos y en 2013 Mindy, otra red social que tampoco despegó mucho, lanzó un estilo de video vertical como el que ahora tiene TikTok, es decir, que utiliza toda la pantalla del teléfono. A pesar de que generó mucho
mucho arrastre, mucha emoción en su momento. Al final ninguna de esas opciones llegó a pegar tanto, al grado de que cuando, por ejemplo, Vine murió, pues uno pensaría que esta forma de video pues está muerta, ya no iba a generar más. Pero pues en aquel entonces en China empieza a surgir Douyin, que después se convertiría en TikTok. Bueno, desde antes, cuando era musical.ly, y pues aprendió de muchas de las cosas que le habían dejado estas otras redes sociales, y a partir de ahí lo empezaron a patentar. Por ejemplo, el social login, ¿no? Que te podías loguear con una cuenta que ya tenías, por ejemplo una de Google o una de Facebook, y a partir de ahí ya la podías encontrar. Encontrar amigos, la manera en que organizabas tus videos, el uso de música como elemento unificador. Todo eso ayudó para que TikTok pudiera triunfar a partir de las fallas de otras redes sociales que pavimentaron el camino. En notas relacionadas, ¿cómo está cambiando TikTok e Instagram la manera en que la gente cocina? Tanto chefs como autores de libros de cocina ahora están tagueando a influencers para desarrollar recetas. Por ejemplo, los que creaban recetas, los creadores de libros de cocina, durante mucho tiempo, incluso siglos, pues vivían en la oscuridad, ¿no? Sí, se conocían sus recetas, pero no sabíamos quién las creaba. Los autores no estaban presentes para ver que sus recetas fueran preparadas por extraños. Sin embargo, esto ha cambiado gracias a las redes sociales, donde los creadores de una receta no solamente la pueden dar a conocer, como por ejemplo pasa, y eso lo vi recientemente en Explain, con algún tipo de baile muy particular. Ya pueden decir, ese baile lo creé yo, fui el primero que lo generó. Ahora también lo pueden hacer con sus recetas. E incluso generar ciertas dinámicas, por ejemplo el Friday Pie Day. Aquí toman el ejemplo de Erin Jean McDowell, autora del libro del pie, que hace sus Instagram Lives, los tutoriales de YouTube y las Instagram Stories. Entonces a partir de ahí lo están mencionando. Algunos también usan en TikTok toda esta parte de todo el proceso de cocina desde el scratch, ¿no? A algunos les funciona, a veces no, pero de acuerdo con esta nota de Polygon.com, donde entrevistan al menos a 3-4 creadores de contenido, pues esto les da mucha oportunidad para no solamente encontrar su público, sino incluso crear comunidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, mencionan el caso de Nick Sharma, autor de The Flavor Equation, que comparte algunas de sus recetas en Instagram, en Serious Eats y en el New York Times. Y esto le ha ayudado también a hacerse de un nombre. O el caso de Bettina McAlintal, una reportera senior en Eater y que también es parte de Vox Media. Ella tiene algunas Instagram Stories con el hashtag Lunch Ideas, ideas para tu almuerzo. Yo he de confesar que sí he usado algunas de las recetas, las he llegado a replicar aquí en mi casa y creo que han salido bastante bien. Particularmente dos, la de los hotcakes en cereal, que son hotcakes chiquitos que puedes poner en un bowl y te los puedes comer como si fuera una botanita dulce. Y el sándwich de pan artesanal con queso brie, tocino y miel que elabora Mandoka. Así que sí podemos encontrar ahí nuevas ideas para no estar cocinando siempre lo mismo. Te contaba la semana pasada sobre los booktokers, estos creadores de contenido, y curiosa la vida que un par de días después encuentro este reportaje en El País Semanal que habla justamente de eso, de cómo el libro de papel, o sea, el libro de físico, el libro de papel, no el ebook, tiene un boom gracias a TikTok, Instagram y YouTube. ¿Por qué? Porque ahora el tener un libro físico ya es una marca de estatus. Incluso algunos TikTokers llegan a mencionar, es que cuando tienes un libro electrónico, no tienes una cosa, tienes información, no es una posesión, sino un acceso. Esto lo menciona El País Semanal en esta nota en la cual analizan su propio take de los booktokers y cómo esto evolucionó de los booktubers y los bookstagrammers, cómo son más jóvenes, histriónicos y pasionales, y cómo muchos de ellos pues cuentan su verdad, que no necesariamente es la verdad absoluta. Por ejemplo, el booktoker Jonah Olea
colocó al retrato de Dorian Gray en la lista de lo peor que había leído en 2021. Uno diría que es sacrilegio. Bueno, él lo leyó, no le gustó, ¿qué le vamos a hacer? Pero a fin de cuentas cuenta eso. Además, el gigante de libros Barnes & Noble informó al New York Times que no se daba abasto con la reedición de clásicos, sobre todo novela romántica, que estos títulos fueron rescatados por estos influencers literarios. Libros que ya habían quedado en el olvido porque ya no era novedad, pues se retoman gracias a los booktokers. Además de que el efecto de confinamiento potenció el hábito de lectura entre los menores de 35 años. Les generó una opción para hacer una vía de desconexión y alegría. Pero ¿por qué el libro físico versus el digital? La escritora argentina Mariana Enríquez menciona que ha dejado de leer libros electrónicos por el exceso de pantallas, porque estamos contaminados. El libro físico no solamente nos lleva a otros mundos, sino que también nos saca de la pantalla que ahora asociamos con la pandemia. Lo que sí no me esperaba es que, gracias justamente a los booktokers, a estos influencers de libros, pues los libros físicos tuvieran un segundo aire, no como un artículo de cultura, sino como un artículo de lujo, como una forma de marcar estatus, como un libro objeto. Por supuesto que ahí vas a encontrar buena información, buenas historias, buen contenido, pero también hay libros que son prácticamente hermosos y que un booktoker lo aprecie y que lo haga llegar a una generación más joven, por supuesto que siempre es bienvenido. ¿En qué quedó la novela de Elon Musk con Twitter? Te comentaba en el episodio pasado sobre la adquisición del 9.1% de las acciones de Twitter por parte de Elon Musk y me sorprendió escuchar a varios medios que lo abordaban como si Elon Musk hubiera comprado todo Twitter. No, compró menos del 10% y no tiene mucha injerencia en las decisiones que hacen los CEOs. De hecho, Parag Agrawal lo invitó a la mesa directiva el día 10 de abril. El mismo Parag Agrawal mencionó que Elon Musk había decidido no unirse a este board, a la mesa directiva. Incluso llegaron a trascender algunas declaraciones de Elon de que no se estaban generando los cambios o no iba a poder generar los cambios desde el lugar en el que estaba. Y uno diría, bueno, de momento se calmó el mundo. Pero ahí no acabó la cosa. Elon Musk hizo una oferta hostil para comprar Twitter. ¿A qué me refiero con una oferta hostil? Cuando una empresa no se está poniendo a la venta, cuando no está interesada en venderse por completo a alguien y llega un inversionista y dice, te la compro toda. Es decir, se ofrece a comprarla aunque no estés a la venta. Eso se conoce como una oferta hostil. Ofreció $43,400 millones por hacerse con el 100% de la empresa, por tener todo el resto de Twitter. Ojo, ofrecía un valor de $54.20 por acción, lo cual es 38% superior al valor actual de la empresa, es decir, una oferta que no podían rechazar. Y es que este tipo de acciones, más las declaraciones que había hecho Elon Musk en días recientes, daban a entender de que él, como Sergio Goyri, iba a decir si no eres mía no va a ser de nadie, porque también utilizó la carta del berrinche. Dijo que si se negaban a venderla, él iba a considerar deshacerse de sus acciones, ¿no? Con el consiguiente efecto en el precio de las acciones. Recordemos que aumentó casi 25% cuando se anunció que había comprado el 9.2% de las acciones hace un par de semanas. Bueno, cuando envió una carta de oferta a la compañía, por supuesto que las alertas se ponen, ¿no? Ok, nos quieren comprar caro, pero no estamos a la venta todavía. Por supuesto, los accionistas de Twitter hicieron una serie de mensajes para contrarrestar esta oferta. De entrada, algunos accionistas de Twitter dijeron no van a vender acciones. Por ejemplo, el príncipe Al-Waled bin Talal de Arabia Saudita, que tiene el 5% de la compañía, el 5% de las acciones, menciona que esa cantidad no se acerca al valor intrínseco que tiene la plataforma, es decir, al valor de lo que realmente puede llegar a generar, al cambio que puede llegar a crear. ¿Qué hizo Twitter? Bueno, aplicó una estrategia conocida como la píldora envenenada, que consiste en vender acciones con descuento a algunos accionistas ya existentes.
excluyendo a Elon Musk, a la parte interesada, para que pues no pudiera comprar la cantidad suficiente de acciones. De hecho, ya le habían puesto un primer candado para que no tuviera pues demasiado peso en esto, para que no pudiera hacerse con el 51%, que eso sí le daría una entrada a pues imponer ciertos cambios sin que los demás puedan hacer algo. Por eso es importante tener varios accionistas y no tener solamente uno o dos. Recordemos que Elon Musk ya se había quejado por la falta de libertad de expresión en Twitter, de las voces que estaban callando, pero pues Twitter ha tomado ciertas decisiones buscando pues mejor interacción entre los miembros de la comunidad, aunque eso incluya pues quitar ciertos discursos de odio. La plataforma dista de ser perfecta, pero hasta el momento Elon Musk no ha mostrado un plan de acción que dé una idea de qué es lo que quiere hacer con la compañía. Parece más como una serie de caprichos, como quiero hacerme de esto, como si fuera un juguete nuevo. Y algo que rescato, por ejemplo, de Ángel Buendía y Alan Vázquez, que decían en Social FM el otro día, un análisis sobre la primera compra de Elon Musk de Twitter. Mencionaban, bueno, ahora ¿qué nos evita que llegue una persona millonaria y compre una red social como si fuera un juguete, como si fuera el nuevo capricho? No podemos saberlo todavía. Lo cierto es que de momento Twitter no se vende. Elon Musk ya está buscando convencer a otros inversionistas para que le vendan sus acciones, para irlos convenciendo poco a poco, para que se los vaya comprando de manera individual. Así que todavía no tiene el juego perdido. Vamos a darle seguimiento a este tema. Focus. El tema de la semana. Y es que el tema principal no podía ser otro. De hecho, este fue el tema con el que debuté en TikTok, ya hablando de temas de marketing. Netflix perdió 200,000 suscriptores a nivel global. Y esto generó una caída del 35% de las acciones el miércoles 20 de abril. En una carta a los inversionistas y a los shareholders, Netflix dijo que esta pérdida de suscriptores pues se debía a una serie de factores, incluyendo una baja en el ritmo de adopción de banda ancha y Smart TVs, es decir, la gente está comprando menos gadgets. También sus políticas para que los usuarios dejen de andar compartiendo contraseñas y la cada vez mayor competencia, tanto cable como otras opciones de streaming. También citan algunos factores macroeconómicos como la invasión Rusia a Ucrania, lo cual hizo que Netflix cerrara sus operaciones, su servicio en Rusia, lo cual puede hacer que pierda 700,000 cuentas rusas. Pero no queda todo ahí. Esta pérdida de 200,000 usuarios, tomemos en cuenta que en finales del año pasado, es decir, en diciembre, tenía 221,840,000. Ahora tiene 221,640,000. La noticia provocó que el precio de las acciones se desplomara en la bolsa de Nueva York. Y es que, lejos de informar sobre las pérdidas de suscriptores, la compañía esperaba que ganaran 2.5 millones de suscriptores más durante ese periodo. Entonces, en lugar de ganar por primera vez en su historia, pierden usuarios después de tener una racha pues de crecimiento imparable. Además, pronosticaron la pérdida de otros 2 millones de suscriptores para el final de este trimestre, es decir, para el trimestre que termina en junio, van a perder otros 2 millones de suscriptores. Al grado de que ya se ha mencionado, Reed Hastings, el co-CEO, mencionó que puede haber una opción de, pues en algún momento, poner un servicio más barato de Netflix, pero con anuncios, es decir, la televisión vuelve, simplemente que es en formato streaming. Y hay que tomar en cuenta que algunas plataformas como Disney Plus, Hulu o HBO pues ya estaban coqueteando con estas opciones. Disney ya lo había anunciado, Hulu ya lo tiene desde hace años, una opción incluso gratuita pero con anuncios que ya puedes utilizar ahí. Pero vamos a enfocarnos un poco más en las repercusiones, no solamente en la industria del entretenimiento, sino en marketing. ¿A qué se debe esto? Esta caída en usuarios y la caída en acciones. ¿Por qué cae tan fuerte Netflix? Sí, se podría recuperar en un trimestre.
o al final de año. Bueno, vámonos por partes. Primero, estamos hablando de una saturación del mercado. Es decir, el mercado no da para más. Lo que estamos tomando en cuenta aquí es que Netflix comenzó siendo un pionero, siendo el primero de una categoría, y eso le daba toda la oportunidad de convertirse en el líder. Incluso dominó una categoría que pudo haber dominado fácilmente YouTube, pero no tuvo un plan de negocios para esto. Esto le permitió, al momento de tener las licencias, pues obtenerlas a un buen precio, tener opciones, tener contenido de otras plataformas. Recordemos que estrenos de Warner, estrenos de Disney estaban ahí disponibles en la plataforma, y además esto le permitió crecer a un ritmo bestial, al grado de que podían tener ciertas opciones, como poner un botón especial de Netflix en las Smart TVs. Por ejemplo, lo que ocurrió con Samsung o con LG, que ya hay un botón especial para Netflix. Por supuesto, cuando una empresa tiene tal grado de éxito, pues evidentemente va a llegar la competencia. No puedes esperar a ser el rey toda la vida o ser el único participante. Sobre todo si había compañías productoras de medios que tenían una larga tradición. Ahí mencionamos tan solo Warner, que tiene HBO, y ahora tiene a Discovery, el mismo Disney con todas las licencias que ha comprado en los últimos 10 años, pero también Paramount, también Universal, Viacom, Comcast, todas estas empresas que durante mucho tiempo han generado contenido, han generado series, películas, reality shows, y le estaban apostando todavía a la televisión. Con la llegada de la pandemia, pues cuando todos nos encerramos en casa, los números de Netflix se disparan y llegan a niveles que el mismo Netflix no esperaba lograr. Ganaron muchos más suscriptores de los que se habían propuesto. Lo malo, y creo que es algo que muchas veces pasa en las empresas, es que cuando hacen sus pronósticos creen que la racha buena que tienen ahora la van a tener toda la vida, y pues no ajustan los números a la baja muchas veces, ¿no? Y además, como te decía, surgieron muchas nuevas plataformas que pues capitalizaron el contenido original que tenían estas majors, estas compañías grandes que te mencionaba hace un momento. Por ejemplo, Warner sacó HBO Max, Disney sacó Disney Plus, también está luego Paramount Plus, en Estados Unidos está Peacock y está Hulu. También tenemos aquí en Latinoamérica Star Plus, que es también de Disney. Y también tenemos para los consumidores de anime Crunchyroll y Funimation, que ahora se están fusionando. Y los de nicho, por ejemplo, para el cine independiente o el cine que está en los círculos culturales, tenemos Movie. Es decir, ya tenemos un montón de opciones. Por lo tanto, cuando tenemos muchas opciones y muchas de ellas tienen contenido muy atractivo, por ejemplo HBO Max, que tiene un contenido más maduro, o Disney Plus, que tiene un contenido más familiar con los clásicos con los que hemos estado toda la vida y que pueden ser muy buenos para las familias o para los hijos, los usuarios y las familias tienen que hacerse a la idea de cómo van a utilizar el presupuesto que quedan. Imagínate que tú tienes un paquete de cable. El paquete de cable, digamos que te va a salir en 500 pesos, $25. Entonces, pues si tú tenías cable antes, pues puedes ver lo que tú quisieras. Gracias a Netflix, pues surgió el concepto del contenido original, las series originales y las películas originales, las cuales no vas a ver en ningún otro lado. O al menos eso decían en un principio, porque ahora podemos ver muchas de sus series en cable. Lo que hicieron los competidores, lo que aprendieron es, bueno, si tú tienes tus producciones originales, pues nosotros también no solamente nos llevamos nuestro contenido de Netflix, como pasó en el caso de Disney, sino que también creamos contenido original con las licencias que tenemos, que es lo que han hecho con las series de Marvel o las de Star Wars. En el caso de Warner con HBO, pues también han impulsado sus producciones originales, lo cual hace que pues algunos tengan contenido exclusivo y tú como consumidor tienes que decidir qué plataformas elegir, qué plataformas pagar con el escaso presupuesto que tienes. Si tienes 500 pesos, pues quizá vas a utilizar esos 500 para 2 o 3 servicios de streaming. En el caso de Netflix, la cantidad de producciones que tuvo generó también una cantidad enorme de deuda. En 2018 pidió un préstamo de $8,000 millones. Esto para impulsar nuevo contenido y por un lado convirtió a Netflix en el mayor productor, la mayor casa productora de series y películas del mundo. Generó mucho más contenido que todas las majors que te había mencionado. Pero por supuesto eso tiene un costo. Primero, el endeudamiento. Ellos esperaban que el crecimiento en usuarios en algún momento permitiera pagar estos costos, permitiera que fuera rentable. Por otro lado, utilizaron este dinero para adquirir y generar contenido para todas sus verticales de negocio.
Por supuesto, como dicen bien las abuelas, el que a muchos amos sirve con uno queda mal. Y las verticales de negocio de Netflix abarcaban tantos públicos que no hay presupuesto que te rinda. Tan solo por mencionar algunas de estas verticales en las cuales Netflix ha invertido en contenido original, tenemos las películas para circuito de premios, las de Óscares. Ahí estamos hablando del Poder del Perro, de Roma, del Irlandés. Tenemos también los doramas coreanos, como El Juego del Calamar o Kingdom. La parte de anime, como Agretsuko. Las películas románticas, como las de Joy King o de Rebel Wilson. Los documentales, las producciones locales. Tenemos producciones en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Italia, en España, en Alemania. Y por supuesto, cuando produces tal cantidad de contenido, pues la cantidad no siempre va relacionada con la calidad. De hecho, muchas veces va en detrimento, porque con tal de tener nuevos estrenos cada semana, pues no necesariamente vas a revisar la calidad de lo mismo. Y es algo que se le ha criticado mucho a Netflix, que al principio sus series originales eran de muy buena calidad, incluso eran nominadas para las temporadas de premios, y ahora esto no ocurre y están saliendo muchas series que no generan muy buenas críticas. También el caso de algunas compras que pueden ser quizá excesivas, por ejemplo el acuerdo que tuvieron con Adam Sandler para producir cierta cantidad de películas, o la compra de todo el contenido de Jerry Seinfeld, también puede salirle el tiro por la culata a Netflix, porque está gastando, pero en algún momento esto puede atraer nuevos usuarios, pero también puede generar que por más clientes que tengas no puedas cubrir los costos, que es el riesgo de lo que está pasando. Y es por eso que se están espantando los inversionistas, porque ven que Netflix ya está llegando a un tope, que Netflix ya va a llegar al techo, ya va a saturar su mercado. Su única alternativa es llegar a nuevos mercados, pero también está otro concepto de economía, que es la elasticidad del precio. Tú puedes poner cierto precio y la gente va a ver si está dispuesta a pagarlo. Por supuesto, esto tiene que ver no solamente con el precio versus lo que la gente gana, sino tu precio versus la competencia. Si otras plataformas, con tal de construir una base de usuarios como Amazon Prime, Apple TV Plus, HBO Max, Disney Plus, tienen paquetes mucho más baratos que Netflix, pues también la gente lo va a considerar. Tan solo en América Latina, en 2021, Netflix elevó 2 veces sus precios, lo cual también es jugar mucho con la elasticidad del precio, porque si con lo que estás pagando un paquete de Netflix puedes pagar el de Disney Plus más Star Plus, o puedes pagar el de HBO Max más Amazon Prime, es decir, puedes pagar 2 servicios de streaming en lugar de uno, la gente lo verá como una mejor decisión. También está el caso de las contraseñas. Lo que han hecho muchas familias es que entre varios se cooperan, compran varios servicios de streaming y se comparten la contraseña. Esto hace que pues todos ganen, porque tú puedes tener todos los servicios gracias a que la familia coopera con los gastos. La reciente decisión de Netflix de restringir quién comparte las contraseñas, que ellos esperaban que esto generara que más usuarios pagaran una suscripción de Netflix, pues les acabó saliendo contraproducente e hizo que la gente dijera, bueno, si no voy a poder compartir mi password con la familia, y en otras redes como en HBO Max o en Apple TV sí se puede, pues me voy con ellos. En cuanto a las marcas y a los publicistas, esto abre una serie de nuevas posibilidades. Primero, ya habíamos visto que Netflix le había apostado mucho al product placement en sus producciones. También habíamos visto que muchas películas las habían inundado con product placement, y esto solamente hacía que la película se viera peor. Entonces la gente dice, sí, no me pones anuncios, pero me estás vendiendo por otro lado, entonces pues no quiero, ¿no? Porque no se ve orgánico, no se ve como parte de la narrativa. El que ya consideren un plan más básico pero con publicidad, pues hace que por fin se les abra las puertas a las marcas para decir, bueno, puedo tener publicidad en las plataformas de streaming. El único lugar al cual no podía entrar, justamente porque decían que era un servicio premium. Ahora que requieren dinero, que requieren ingresos, probablemente pueda entrar. También, ¿qué implica esto? Pues el regreso de la televisión clásica. Esta televisión que te va a salir un poco más barata, pero va a tener anuncios, y que si quieres no tener anuncios vas a tener que pagar un plan premium. Por supuesto, no podemos ser ingenuos y
creer que esta época dorada de la televisión en streaming iba a durar para siempre y que siempre íbamos a tener todos los servicios a buen precio, con muchos contenidos y con cero publicidad, porque son negocios y como negocios tienen que ser rentables. En el caso de Disney, pues ha operado con pérdidas todo este tiempo. En el caso de Warner también ha buscado pues generar la cantidad suficiente de usuarios para que en algún momento sea rentable. Amazon sí es rentable, pero no por las producciones de streaming, sino porque es un servicio que complementa todo el paquete de beneficios que te da Amazon Prime. Y en el caso de Netflix, no, Netflix, a diferencia de Disney o de Warner, no vive de que sus producciones estén en cines, solamente las estrenan en Netflix. De hecho, habría que preguntarse si las películas algoritmo que saca Netflix, por ejemplo la de Red Notice con La Roca y Gal Gadot, o la de El Proyecto Adam con Ryan Reynolds, pues si hubieran estado en cines, si hubieran generado algún éxito en taquilla, o si realmente las vemos porque están ahí. Es importante que Netflix replantee su forma de hacer negocio y lo vamos a ver en los próximos meses. Ya ni te diría en años, te diría en meses cómo Netflix se va a plantear esto, porque el tener 10 años de ascenso y en algún momento perder usuarios, aunque es posible que en algún momento recuperen los de Rusia, pero iniciar el trimestre esperando que llegaran 2.5 millones de usuarios y terminar perdiendo 200,000, ni ellos se lo esperaban. Por supuesto, esto abre muchas posibilidades a marcas, a agencias, a publicistas, a creadores de contenido para que pues colonicen Netflix. Pero también hay que ver si los usuarios estarán dispuestos a pagarlo o no, y si Netflix va a bajar su ritmo de producción, porque no siempre todas las producciones que tiene son producciones que la gente quiere ver. Soma. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Vámonos a las recomendaciones de la semana, y contrario a lo que te acabo de decir, pues tengo un par de recomendaciones justamente de Netflix para que les ayudes a que no te pongan anuncios en el corto plazo. El primer documental que vi en Netflix se llama White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch. En español se llama En el Blanco: el ascenso y caída de Abercrombie & Fitch. Este documental gira en la historia de esta marca, pero particularmente en su corrida a finales de los 80 hasta la época actual. Y creo que desde el punto de vista del marketing y de relaciones públicas tiene muchas lecciones que te podrán ayudar. Este documental te muestra cómo tuvo un cambio de imagen de ser una marca, digamos, más tradicional, más para los abuelos, como en los 80 y 90 se convirtió en la marca cool para el adolescente en Estados Unidos, pero también tenía un serio problema de racismo, no solamente en su publicidad, sino también incluso en quienes contrataban para que atendieran en tiendas. ¿Cuáles fueron los escándalos que Abercrombie & Fitch tuvo? Cómo era percibido por los adolescentes, particularmente en los 90 y principios de los 2000, cómo las boy bands lo llegaban a utilizar, cómo era la marca americana, y con esto me refiero a estadounidense, la marca estadounidense por excelencia, e incluso cómo la portaban desde actores hasta personajes de películas y cantantes de la cultura pop. Este documental me llamó mucho la atención, dura poco más de hora y media. Te digo, desde el punto de vista de construcción de marca, desde cómo haces una marca vieja a una marca para jóvenes, y cómo haces una marca que tenía muchos problemas de inclusión a convertirla en una marca mucho más incluyente, mucho más abierta para este nuevo mundo en el cual las personas valoran algo mucho más para todos los públicos, ¿no? Sin importar de dónde vienes, tu color de piel o el tipo de procedencia que tienes. Aunque al tratarse de un documental sobre una marca enfocada en adolescentes, me hubiera gustado también que abordaran cómo Abercrombie está tratando de hacerle frente al fenómeno del fast fashion, cosa que dejan de lado, y para mí sería importantísimo. Así que ahí está mi primera recomendación: En el Blanco: el ascenso y caída de Abercrombie & Fitch. Mi segunda recomendación es otro documental de Netflix que se llama Disclosure: cómo ser trans más allá de la pantalla. Este documental te muestra cómo se ha cómo se han mostrado los personajes y los actores o actrices trans a lo largo del tiempo, desde el travestismo hasta pues la transexualidad, cómo se ha abordado,
cómo muchas veces se utilizaban para fines de chiste o cómo muchas veces se abordaba desde un punto de vista heteronormativo, muy desde el punto de vista de un escritor hombre heterosexual, que a veces lo agarraban como burla o como una forma sexista o una forma de burla. Y lo importante de esto es que entrevistan a guionistas, escritores, productores, directores, y la gran mayoría son de la comunidad trans. De entrada, creo que la cara más conocida de ahí es Laverne Cox, esta actriz de Orange is the New Black, que ahora es un símbolo de la comunidad trans. También está otro de los nombres conocidos, es el de Chaz Bono, el hijo de Cher y de Sonny Bono, que pues también hizo la transición, ahora es un hombre trans. Y bueno, te cuentan cómo les costó, cómo se abordaban los papeles, cómo muchas veces las producciones, incluso de shows que en su momento eran vistos como muy liberales, pues abordaban el tema de una forma que hoy en día, de acuerdo a los estándares, pues no se vería bien, ¿no? Pero te van mostrando cómo ha ido evolucionando la manera en que los medios abordan esta comunidad y cómo esta misma comunidad espera que tanto marcas como producciones como los mismos medios de comunicación pues muestren esta realidad que siempre ha existido, simplemente que no había pues los canales suficientes para darlo a conocer y no les preguntaban muchas veces cómo querían ser representados. Ahora tienen una voz y este documental lo muestra muy bien, también dura cerca de hora y media, se llama Disclosure, ser trans más allá de la pantalla. Mi tercera recomendación es una película que puedes encontrar en renta o venta en YouTube y en Google Store. Se llama Belle, me parece que es del mismo estudio que hizo la película de Your Name, y me parece que a nivel creativo es impresionante. Te retoma el cuento clásico de la Bella y la Bestia, pero en una sociedad hiperconectada, en un mundo en el cual la gente se puede conectar a una realidad virtual con unos dispositivos que se colocan en los oídos, muy al estilo de Ready Player 2, la secuela de Ready Player 1, en la cual pues las personas se podían conectar pero también tener ciertas sensaciones sin necesidad de un visor. Y la manera en que muestran el metaverso, la manera en que muestran esta realidad virtual y cómo puedes crear tu propio avatar, cómo se genera un avatar de acuerdo a tu personalidad y puedes ser tú misma o ser tú mismo en este metaverso, que es algo que ya veíamos mucho en redes sociales. Es increíble, visualmente es espectacular, la historia tiene un par de giros que hace que sea completamente impredecible, las canciones son increíbles y esta película de 2021 fue quizá de lo mejor. Me tocó verlo en un par de rankings de lo mejor de animación del 2021. Obviamente no llegó a los Oscars, porque los Oscars, si no eres de Disney o de un estudio americano, rara vez te premian. Sin embargo, si quieres ver lo que yo considero que es la respuesta japonesa a Ready Player One, date la oportunidad de ver esta película de Belle. Se llama Belle y la puedes encontrar en YouTube para renta o venta. Mi cuarta recomendación es un documental que vi hoy en la mañana de Deutsche Welle, este canal de información pública alemán. Sacaron un par de documentales muy buenos. El primero que me eché se llama Happy, el efecto de las redes sociales en la autoestima. Y pues te aborda desde un punto de vista de la juventud, como, bueno, no solamente la juventud, incluso desde las familias, de la gente de a pie y algunos influencers, pues cómo te genera esta sensación de dopamina de los likes, cómo afecta la manera en que percibes tu cuerpo, cómo las caras, los filtros perfectos, pues nos hacen juzgar nuestro propio cuerpo e incluso considerar alterarlo, y cómo las personas más jóvenes se pueden ver más afectadas justamente porque están en una etapa de formación de su imagen y de formación de su autoestima, pero todo desde un punto de vista periodístico en el cual pues hacen entrevistas, buscan a expertos de varias ciudades. Por ejemplo, aunque es un canal alemán, de repente buena parte del documental pasa en París o en Londres, entonces digamos que se vuelve un poco más amplio, ¿no? Se sale un poco del contexto alemán. Y es un documental que dura 40 minutos, así que si estás, no sé, desayunando, limpiando la casa, lavando los trastes, es una muy buena opción. Mi quinta recomendación es otro documental de Deutsche Welle que se llama Bulos y Fake News en redes, que también salió esta semana. De hecho, salió el día de hoy y trae algunos ejemplos de cómo las fake news impulsadas por algunas redes sociales, particularmente este documental, también de 40 minutos, se enfoca mucho en Facebook, y aunque también menciona de manera
tangencial Instagram, pues menciona cómo las falsas noticias pueden encontrar terreno fértil en este terrenos sin supervisión, esta tierra de nadie llamado Facebook, ¿no? Y te pone varios ejemplos. Te pone la toma del Capitolio con Donald Trump, la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, el Brexit, pero a la vez no se va simplemente por el escándalo. Te cuenta que este tipo de bulos, de noticias falsas, siempre han existido y siempre se han llegado a poner, simplemente que ahora cualquiera lo puede llegar a hacer. Mencionan que muchos de los creadores de información para las teorías de conspiración de QAnon, el 60% de esta información estaba en manos de 16 influencers. Entonces no necesitas tener un grupo grande para diseminar toda la información requerida. Y te hablan también de casos como el del Pizzagate, de QAnon. A pesar de nuevo, aunque es un medio alemán, toma una perspectiva global y eso me gusta mucho. Por último, mi sexta y última recomendación es un post de marketingdirecto.com en el cual recopilaron los 40 blogs de marketing para esta temporada. Si quieres saber qué blogs están posteando más y mejor contenido de marketing para mantenerte actualizado de esto, por favor ve en el hilo de Twitter. El último tweet va a ser sobre estos 40 blogs. De mi parte sería todo. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como @MKT para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.